Vamos a empezar. Seguimos con el programa. Seguimos con el programa tal como está recogido. Y voy a proceder a presentar al siguiente conferenciante. Tenemos un conferenciante que es un lujo y un privilegio tenerle aquí esta tarde con nosotros, que haya podido hacer un hueco en su apretada agenda y que pueda desplazarse desde Madrid, desde el Tribunal Supremo hasta Palma de Mallorca para estar aquí con nosotros. Nos va a hablar a continuación el magistrado José Manuel Sieira Míguez. Voy a dar unas breves pinceladas de su trayectoria profesional, de su currículum, para que todos podamos situarnos. El magistrado Sieira se licenció en Derecho en Galicia en 1970 con premio extraordinario y 2 años después de finalizar Derecho ingresa en la carrera judicial, donde estuvo ejerciendo la magistratura hasta el año 1978, en que pasó a desempeñar un puesto de gestión en el Ministerio de Trabajo. Posteriormente fue nombrado gobernador civil en la provincia de Granada y en 1982 ingresó en el Cuerpo de Letrados del Ministerio de Justicia y de ahí pasó a la Abogacía del Estado. Fue abogado del Estado durante unos años hasta que en 1994, hace ya bastante tiempo, con lo cual es un magistrado veterano, digo en 1994, ingresa en el Tribunal Supremo. Dentro de lo que es el Tribunal Supremo fue magistrado, presidente de sección y desde el año 2010 preside la Sala Tercera, es decir, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Yo creo que el magistrado Sieira es la persona ideal para contarnos desde su punto de vista como magistrado y como prácticamente la última instancia donde llegan los asuntos que tienen que ver sobre todo con las reclamaciones patrimoniales, es decir, las reclamaciones contra las administraciones públicas y en lo que nos afecta a nosotros, las administraciones sanitarias. Le hemos pedido que nos hable de su perspectiva, de cómo entiende él el problema y de que nos oriente respecto a por dónde van las líneas de actuación y los cambios y la evolución de la jurisprudencia y del pensamiento de los magistrados en relación con las cuestiones de la responsabilidad patrimonial que, como la gran mayoría de los que estamos aquí trabajamos en el sistema público, pues nos concierne y nos interesa especialmente. Quiero por ello agradecer al magistrado Sieira su amabilidad, su esfuerzo por estar aquí con nosotros y darle la bienvenida en nombre de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. José Manuel, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Alfredo, por tus palabras. Muchas gracias a los organizadores de este congreso de médicos psiquiatras por invitarme a estar hoy aquí y tener la oportunidad de dirigirles la palabra. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y tener la amabilidad de escucharme. Antes de entrar en la exposición que voy a hacer, quisiera hacer una advertencia previa. Cuando se habla de responsabilidad profesional por acto médico, de responsabilidad médica, hay que distinguir muy claramente las dos vertientes, la pública y la privada, porque los criterios de responsabilidad son distintos, aunque al final tengan puntos de coincidencia. Y son distintos porque la responsabilidad civil, la responsabilidad en la sanidad privada, se rige por el criterio de la culpa. En cambio, la responsabilidad en el sector público de la sanidad es una responsabilidad objetiva que se resuelve en virtud del resultado y en función de lo que nosotros denominamos el nexo causal, es decir, la relación entre el actuar de la Administración o del personal sanitario al servicio de la Administración y el resultado producido.
Dicho esto, diré que lo primero que viene a la mente de un magistrado de lo contencioso al hablar de responsabilidad por actos médicos es el debate que surge frente a las denominadas profesiones de riesgo. Quizá pueda discutirse si la medicina es una profesión de riesgo en sí misma, pero su ejercicio sí que en ocasiones conlleva una situación de riesgo para el paciente, y no solo por actos quirúrgicos. Y también, por qué no decirlo, en ocasiones crea situaciones de riesgo para los profesionales, sobre todo en unos tiempos que las demandas, las denuncias y las querellas, como consecuencia del ejercicio profesional, se multiplican. La responsabilidad de la Administración para con quienes ejercen profesiones de riesgo coexiste con la responsabilidad frente a terceros, es decir, frente a los ciudadanos, por los perjuicios personales y patrimoniales que pueden sufrir como consecuencia de la actividad desarrollada por aquellos profesionales. Así pues, al encarar el tema que ahora nos ocupa, podemos distinguir dos grandes grupos en lo que la responsabilidad de la Administración del Estado atañe: la responsabilidad frente a los profesionales y la responsabilidad frente a los ciudadanos. La responsabilidad médica, o más propiamente la responsabilidad por actos médicos, se plantea frente a los pacientes como consecuencia de errores de diagnóstico o de tratamiento, siempre que se den los presupuestos necesarios establecidos por la jurisprudencia. Sin embargo, no suele ser normal que aparezcan como demandantes, al menos no lo es como norma general, los profesionales de la medicina. Quizá pudiéramos plantearnos, en hipótesis, supuestos de contagio intrahospitalario como consecuencia de un mal funcionamiento del servicio sanitario, fugas radioactivas, falta de higiene u otras. Pero lo cierto es que a lo largo de mis años en el Tribunal Supremo nunca me he encontrado con un caso en el que el demandante sea un profesional de la medicina, ejerciendo la acción como consecuencia del contagio o la lesión sufrida por su ejercicio profesional, algo que, sin embargo, es frecuente en otras profesiones de riesgo. La litigiosidad en materia de responsabilidad de la Administración, como consecuencia de la actividad médica, es una de las materias que hoy inundan las salas de justicia, tanto de los tribunales de instancia como del Tribunal Supremo. De entre los requisitos que deben concurrir para que pueda declararse la responsabilidad, a saber, el daño efectivo e individualizable, la no obligación de soportar el daño, que es lo que nosotros llamamos antijuricidad de la lesión, y el nexo causal entre el actuar y el resultado. El nexo causal es el elemento clave, como decía antes, para que se produzca esa declaración de responsabilidad. Al haber desplazado este requisito, el elemento de la culpa, en el régimen de la responsabilidad de la Administración, el juzgador no tiene que indagar si hubo negligencia del personal al servicio de la Administración, sino que habrá de llegar a la convicción de si hay relación de causalidad entre la actuación sanitaria y el resultado, por más que para llegar a esa conclusión tenga relevancia si se incurrió o no en algún error y si se respetó o no la lex artis. Tal régimen jurídico, el de la responsabilidad objetiva, ha propiciado la opinión de que cualquier daño o perjuicio derivado de la asistencia sanitaria está cubierto por un seguro que garantiza en cualquier caso su adecuada reparación, con olvido de que la jurisprudencia ha repetido incansablemente que la responsabilidad patrimonial no convierte a las administraciones públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales. Está completamente superada, por otra parte, la tesis de que la relación de causalidad deba ser directa, inmediata y exclusiva. La jurisprudencia ha declarado que la relación entre la actuación administrativa y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas o concurrentes, que, de existir, modelan proporcionalmente la responsabilidad a cargo de la Administración, pero no la excluyen. A pesar de que los litigios sobre responsabilidad patrimonial con ocasión de asistencia sanitaria o en los litigios sobre responsabilidad patrimonial se practican o aportan pruebas periciales, informes médicos, conclusiones de congresos u opiniones de expertos, y aunque difícilmente es posible llegar a una certera conclusión acerca de la relación de causalidad sin contar con esos pareceres, sin embargo subsiste la tarea del juez de definir si concurre o no el imprescindible nexo causal. Es el empleo de la lógica o de la sana crítica el que ha de emplear el juzgador para llegar a la conclusión de si concurre o no la relación de causalidad entre la actuación del servicio sanitario y el resultado producido. Al juez o tribunal de instancia le corresponde aceptar o rechazar el resultado de la prueba pericial, y al juez de casación, al Tribunal Supremo,
le corresponde aceptar o no las conclusiones sobre el nexo causal a que llegó el juez de instancia. Decía antes que el juzgador no tiene que indagar si hay o no negligencia del personal sanitario, sino que habrá de llegar a la conclusión de si hay o no ese nexo causal entre la conducta y el resultado. Pero para ello, como vamos a ver, es fundamental la forma de actuar que el personal sanitario ha desarrollado. Para determinar la existencia o no de la relación de causalidad, se ha acudido a diversos criterios aplicables en la práctica médica en general y, por tanto, también en la psiquiatría, a saber, la carencia del servicio de salud y la descoordinación entre centros ha sido determinante para declarar en algunos casos la responsabilidad de la Administración. Así ocurrió en el caso contemplado en una sentencia de 24 de septiembre de 2001. En aquel caso, no fue posible realizar una determinada prueba clínica y no se remitió al enfermo para ser atendido en otro centro, rechazándose que tales circunstancias constituyan fuerza mayor, y se declara, por tanto, la responsabilidad de la Administración. Ni que decir tiene que la Administración responde también en los supuestos de caso fortuito, que se diferencian de la fuerza mayor porque en los primeros no hay una nota de ajeneidad del servicio y, en cambio, en la fuerza mayor la circunstancia que interfiere es ajena por completo al funcionamiento de la Administración. Una segunda posición es que el incumplimiento por parte de las administraciones públicas sanitarias de los deberes impuestos por la Ley de Sanidad y de las disposiciones que la desarrollan determina que el funcionamiento del servicio público sanitario deba calificarse de anormal, y aunque esta circunstancia no es definitiva en un sistema de responsabilidad objetiva que gira, como digo, en torno al nexo causal y no a la idea de culpa, no cabe duda de que permitirá, en algunos casos, establecer judicialmente una presunción favorable al perjudicado, debido a que entre el incumplimiento de los deberes sanitarios y el resultado producido, cabe establecer un enlace preciso y directo según las reglas de la lógica. La complejidad en el establecimiento de la imprescindible relación de causalidad entre la conducta del agente y el daño ha producido en el campo de la jurisprudencia al menos 5 teorías. La primera es la teoría de la probabilidad, que ha sido utilizada por la doctrina jurisprudencial para estimar la existencia de esa relación de causalidad. Así, aun sin una prueba directa, se puede llegar a la convicción de que existe una probabilidad determinante. La segunda teoría es la de la pérdida de oportunidades de éxito de una intervención quirúrgica o de un determinado tratamiento médico debido a la conducta del personal sanitario. También ha sido tenida en cuenta para fijar la relación de causalidad entre los perjuicios que deben ser entre el daño y los perjuicios que deben ser indemnizados. Entre otras sentencias, la de 10 de octubre de 1998 declaró que a la demandada no se le podía imputar a la Administración más que la pérdida de la oportunidad de efectuar en condiciones un acto médico concreto, que no se sabe si al final hubiese dado resultado, por lo que solo se hace responsable a la Administración sanitaria de la pérdida de expectativas y no de la totalidad del daño producido al paciente. Por el contrario, la tercera teoría, la de la creación culposa de una situación de riesgo, se intenta evitar que la indemnización del perjudicado sea modulada en función de las expectativas perdidas, al considerar que es el personal sanitario quien ha creado el riesgo y, por tanto, quien debe asumirlo íntegramente, sin hacer recaer sobre el paciente ese grado de incertidumbre que solo debe perjudicar al facultativo al haberlo generado con su actuación negligente o culposa. A esta teoría, algunos autores le formulan reparos, como es el que deriva de la propia inexactitud de la ciencia médica, inexactitud que comporta una especial peligrosidad en su ejercicio, realizado siempre en favor del paciente, por lo que no parece, dicen, razonable que las consecuencias de la incertidumbre de la actuación del facultativo las asuma solo éste en su integridad. La cuarta teoría es la teoría de los cursos causales no verificables. Esta teoría surgió en la jurisprudencia norteamericana en casos de errores de diagnóstico y permite al facultativo aducir que no es seguro que, de haber sido correcto el diagnóstico, la decisión del paciente hubiera sido distinta, si bien en estos supuestos se hace recaer sobre el médico la carga de probar que tal decisión habría sido la misma con un diagnóstico acertado. Por último,
el error médico y el correcto empleo de las técnicas de diagnóstico, valoración y tratamiento deberían resultar en principio irrelevantes para declarar la responsabilidad objetiva, mientras que han de ser inexcusablemente valoradas para una responsabilidad en el ámbito de la sanidad privada, es decir, para una responsabilidad civil culposa. Sin embargo, también el error médico y el correcto empleo de la técnica tiene trascendencia en orden a una conclusión sobre el nexo causal, que, como acabo de decir anteriormente, es el requisito clave para exigir la responsabilidad de la Administración. Esta apreciación del empleo correcto de la técnica para definir el nexo causal, sin entrar en si tal uso fue o no negligente, es extremadamente delicada, pues la medicina como ciencia experimental no suele presentar un único método, por más que la protocolización de los actos médicos permita llegar a unas pautas seriadas de diagnóstico, a pesar de que existan otros igual o más correctos, aunque no tengan un uso tan generalizado. Por otra parte, tampoco se puede olvidar que la existencia de esas alternativas favorece en no poco el progreso científico. Normalmente, las conclusiones a que se llega en las sentencias en cuanto a si la praxis fue o no correcta no es del agrado de los profesionales de la medicina, a pesar de que tal conclusión carezca de connotaciones culpabilísticas que normalmente ni es necesario hacer ni tampoco se hacen. Y por otra parte, a la conclusión de responsabilidad se llega siempre en base a una prueba pericial que ha sido efectuada también por un médico. Parece razonable que ante la duda sobre el nexo causal, si la técnica utilizada fue incorrecta, se puede inferir que el resultado no se hubiese producido de haberse empleado el método adecuado, aunque en la más pura lógica habría que concluir, como lo hizo una sala de instancia, que por más que un acto médico estuviese aconsejado, de ello no se deduce que si se hubiese practicado, el resultado dañoso no se hubiera producido. Este planteamiento, como metodología para resolver, aparece recogido en la más reciente jurisprudencia. El Tribunal Supremo, después de rechazar que se prescinda del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial para desplazarlo al campo de la culpa o de la negligencia médica, declara que en el Instituto de la Responsabilidad Patrimonial el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado dañoso producido. Si bien, cuando del servicio sanitario se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento y el resultado, ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si a pesar de ello se causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a otras dolencias que pudiera padecer el paciente. La propia ley de la jurisdicción establece actualmente la exención de responsabilidad cuando el daño no puede ser evitado con arreglo a los conocimientos actuales de la técnica. Con idéntica orientación, en sentencias de octubre de 2000 y junio de 2001, se considera que concurre relación de causalidad por la inadecuada actuación médica con incumplimiento de las pautas de la lex artis, de modo que los defectos en el uso de la técnica son considerados determinantes de la responsabilidad. Expuestas estas ideas generales, trataré de centrarme en el debate que con más frecuencia se plantea cuando de enfermos psiquiátricos se trata, y que no es otro que el que surge en los casos de suicidio y la responsabilidad o responsabilidades que de su tratamiento puedan derivarse. A priori, la responsabilidad patrimonial derivada del suicidio se puede centrar en tres grupos de casos. El primero sería el relativo a los daños que puede causar el suicida a terceros cuando comete el acto suicida. En los últimos años, sin embargo, no ha llegado al Tribunal Supremo ningún caso en el que una tercera persona demande a quien ha intentado suicidarse, a los herederos del suicida o a la administración que lo custodiaba, por los daños sufridos como consecuencia de la acción directa del suicida. El ejemplo histórico estaría en una sentencia del año 1975 que concedió una indemnización por daño moral a los padres y a la novia de Manuel, que murió mientras paseaba con ella por Granada, cuando al pasar por delante de un psiquiátrico les cayó encima un enfermo mental que intentaba suicidarse. En aquel caso, sin embargo, se hizo recaer la responsabilidad sobre la administración sanitaria y no se hace ninguna referencia a la posible responsabilidad del suicida.
El segundo grupo, al que antes me refería, es el de la responsabilidad de algún particular por no haber evitado el suicidio o por haber contribuido a su producción. Aquí podemos ubicar el auxilio y la inducción al suicidio. Las sentencias en este caso son penales y condenan a quien ha auxiliado sin que se examine la posible responsabilidad civil por el acto suicida. En la jurisprudencia española no se conoce ningún caso en el que algún pariente de quien ha sido auxiliado al suicidio haya interpuesto una demanda por daños contra el auxiliador, quizá porque al margen de algún caso excepcional, los auxiliadores suelen ser precisamente personas del círculo familiar o íntimo del suicida. Como derivado de estos dos casos, de estos dos supuestos, encontramos algún otro en el que se presenta una demanda contra un particular que ha tenido algún tipo de relación con el suicida, que podría haber influido en su decisión sin que, a pesar de ello, esta influencia pueda ser calificada penalmente como inducción al suicidio. Como anécdota, cabe citar una sentencia de 30 de diciembre de 1998. Los parientes de un suicida demandan a Telefónica 100 millones de pesetas por los daños humanos, morales y materiales provocados por la muerte al suicidarse de Francisco Javier. Los actores demandan también 113.974 pesetas correspondientes al uso del 903 y la declaración de este tipo de líneas como ilícitas. A pesar de que la sentencia no aclara las circunstancias del hecho, de acuerdo con lo que se expresa en la demanda, podemos suponer que el suicidio se produjo al recibir la factura del 903 y representarse el suicida las consecuencias. Los actores habrían demandado entonces a Telefónica como causante o inductora del suicidio. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de distancia y de la audiencia que habían absuelto a Telefónica de cualquier responsabilidad. Llegado a este punto, yo me permito plantearles una interrogante, y no es otro que si el de la conducta del médico, independientemente de la puramente terapéutica, puede, cuando de enfermo psiquiátrico se trata, tener o no algún tipo de relevancia en una cuestión como la que se plantea. ¿Debe el médico, atendido el estado psíquico del paciente, modular la información que le facilita? Una conducta médica que podría calificarse como éticamente correcta ante otro tipo de pacientes puede resultar no serlo atendido el tipo de dolencias de las enfermedades de la mente. La cuestión me parece importante, aun cuando no se ha planteado nunca en un caso judicial. Creo que deben ser los comités éticos los que se pronuncien sobre la materia, pero claro está, sin perjuicio de la valoración jurídica que en su día pudiera tomarse de llegar a plantearse el caso ante los tribunales. El tercer grupo de responsabilidad a que me refiero es el de la responsabilidad de alguna administración por no haber evitado el suicidio. El Tribunal Supremo ha dictado numerosas sentencias que resuelven reclamaciones de parientes de suicidas contra la Administración. Podemos diferenciar tres grupos de casos en función del lugar donde se produce el suicidio: hospitales, prisiones y servicio militar. En los tres existe un vínculo especial entre el suicida y la Administración, circunstancia que comporta, por diferentes vías, una obligación especial de la Administración de evitar el suicidio de las personas que se encuentran a su cargo, bajo su custodia o a su servicio, de manera no voluntaria. De los casos ocurridos en hospitales, citaré dos que me parecen especialmente trágicos. En ambos, el suicida ha ingresado en el hospital después de haber intentado suicidarse. No lo ha conseguido ni en la calle ni en su casa. En cambio, cuando está ingresado a consecuencia de su intento y bajo tratamiento o vigilancia, se suicida en el mismo hospital. El tribunal en ambos casos aprecia responsabilidad de la Administración hospitalaria basada en la falta de medidas de seguridad o vigilancia suficientes. En el primero, por instalar al enfermo en una habitación desde la que tenía acceso al tejado. En el segundo, por no evitar que el enfermo saliera de la unidad de psiquiatría cuando quiso acceder sin ninguna oposición a la 11ª planta del edificio. En ambos casos, la responsabilidad del insalud se fundamenta en la falta de mecanismos de vigilancia y custodia suficientes. En el primero, el argumento de la correcta actuación de la Administración, a la vista del tratamiento que seguía el paciente, la vigilancia, observación y atención constantes y el control casi continuo por parte de las enfermeras del centro, no pudo superar el hecho evidente de que alguna previsión, cuidado o atención había fallado,
si el enfermo, a quien se le había diagnosticado tendencia al suicidio, consiguió suicidarse en el hospital, donde se le había ingresado precisamente para atender y curar esa tendencia. El Tribunal Supremo afirma claramente que la habitación asignada al enfermo no debería haber tenido acceso al tejado y que la vigilancia a que estaba sometido no se podía suspender en el momento de irse a dormir el paciente. La falta de esas medidas justifica la responsabilidad invigilando de la Administración por ese fallo en la organización del servicio y en la individualización de las medidas o medios materiales que debían haberse puesto al servicio del enfermo. En el segundo caso, antes citado, la responsabilidad se fundamenta también en la falta de vigilancia o control. El Tribunal afirma que la más elemental prudencia profesional de los encargados del servicio exige que la salida de la unidad de psiquiatría de un enfermo no sea decidida por él mismo. La salida debe estar controlada por un servicio de vigilancia. Esa falta de vigilancia es imputable no solo a los trabajadores concretos que no cumplieron su misión, pero que no son demandados en el pleito, sino también a los encargados de la organización de estos servicios, que sí lo son, y a la Administración sanitaria responsable del funcionamiento del servicio. La alegación de caso fortuito no es estimada, porque tal y como afirma el Tribunal Supremo, el suicidio era plenamente previsible teniendo en cuenta las muy numerosas ocasiones constatadas en el historial médico en las que el paciente había intentado suicidarse. En esta misma línea, una sentencia de 16 de marzo de 1999. Ana estaba ingresada en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro con diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva descompensada. El diagnóstico era conocido por los servicios médicos del hospital. La enferma seguía en el centro un tratamiento psiquiátrico que se fue incrementando, incidiendo en aspectos depresivos y conductuales, y además, por razón de su comportamiento y necesidades del tratamiento, fue trasladada a una habitación independiente donde, a pesar de que la sentencia no explica las circunstancias concretas, se suicidó. El tribunal concede una indemnización al marido y a los hijos de la suicida y la responsabilidad de la Administración se funda en no haber adoptado las determinaciones y cuidados necesarios para prevenir las consecuencias que la enfermedad que padecía la interna podían comportar. No estamos ahora ante la evidencia de un intento de suicidio previo al ingreso del hospital. Se trata de una enferma psíquica diagnosticada que está ingresada en el hospital, donde se tiene perfecto conocimiento de su estado, como lo demuestra el hecho de que fue trasladada a una habitación independiente debido al agravamiento de su situación, pero sin tomar precauciones para evitar un intento de suicidio que, a pesar de no existir antecedentes, era una de las posibles consecuencias de su enfermedad. Por ello, si el suicidio se produce, parece clara la responsabilidad de la Administración por no tomar medidas para evitarlo, a pesar del tratamiento a que estaba sometida la enferma. La ausencia de más datos en la sentencia no permite hacer una valoración más precisa de las circunstancias del caso. En el caso de los enfermos mentales ingresados en centros psiquiátricos, el criterio general es el mismo. La falta de vigilancia es suficiente para apreciar la responsabilidad. Sin embargo, en ocasiones se ha valorado que la conducta del paciente rompe el nexo causal al no considerarse el suicidio previsible. Jorge, interno en el Hospital Psiquiátrico de Zamudio desde el 22 de junio de 1988, accedió 2 días después desde el comedor del centro, pasando por un pasillo a la sala de televisión, donde cogió una silla, rompió el cristal de una ventana y se arrojó al vacío. El Tribunal Supremo considera que no hubo ninguna clase de negligencia en las medidas de seguridad adoptadas para evitar el suicidio, ya que existía una vigilancia continua por parte del servicio de enfermería, situación de disponibilidad y acompañamiento dentro de la unidad en la que el paciente se hallaba ingresado, donde además no se daban situaciones de riesgo y había personal vigilando que impedía a los internos el acceso a medios que previsiblemente pudiera utilizar para dañarse. En este caso, el Tribunal Supremo consideró correcta la no aplicación de medidas de control extremo. Estas, como por ejemplo la sujeción mecánica o la sedación, dice se aplican individualizadamente y se reservan para casos más graves, pero incluso si se aplican, no asumen los imprevistos de que el paciente se arroje por la ventana. En el caso concreto, el Tribunal Supremo entiende que las medidas no eran aplicables, las medidas extremas. El paciente ingresó para recuperarse de una descompensación psicótica
y estaba todavía en situación de observación y estudio. Además, según el Tribunal Supremo, al no existir tendencia al suicidio ni constancia de ningún intento anterior, el suicidio no era previsible. En este caso, hay pues un elemento generalizable, la falta de antecedentes suicidas del enfermo. De esta manera, el Tribunal Supremo llega a considerar el suicidio como un hecho que no entra dentro de lo previsible y evitable, que rompe el nexo causal y permite eximir a la Administración de responsabilidad, excepto, como hemos visto en el caso anterior, que la enfermedad sufrida pueda comportar esa tendencia al suicidio. Con todo, y a pesar de estas sentencias, no parece demasiado razonable que un enfermo ingresado en un centro psiquiátrico pueda hacer todo lo que hizo la víctima en este caso sin que nadie se lo impidiera. Con anterioridad, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 1987, se refiere a una enferma psíquica ingresada en un centro psiquiátrico municipal que, habiendo intentado suicidarse en el mismo momento de su ingreso, no fue vigilada correctamente. En otra sentencia de 30 de julio de 1991, a la falta de vigilancia después de haber tenido constancia de los antecedentes psiquiátricos del enfermo ingresado en un hospital por una descompensación cardiocirculatoria. En este caso, no obstante más complejo, se apreció que concurre culpa de la Administración y de un hijo del enfermo que le estaba vigilando y que abandonó el hospital sin avisar a la enfermería. En ambos casos se reconoce el derecho a la indemnización. Por el contrario, en una sentencia del 13 de junio de 1998, no se concede indemnización por el suicidio de un enfermo mental que sale del psiquiátrico donde estaba ingresado de forma voluntaria y en régimen abierto, aunque sin autorización, como había hecho en 5 ocasiones anteriores, y se arroja al vacío desde el balcón de la casa de sus padres, que después reclaman contra el citado psiquiátrico. El Tribunal Supremo, además de mencionar la dificultad de indemnizar los daños producidos por un acto voluntario, considera que se rompe el nexo causal, ya que los padres no devolvieron al enfermo inmediatamente al centro, sino que éste quedó a su cargo, tiempo que aprovechó para ducharse, vestirse, salir al balcón del piso donde estaba y desde allí arrojarse al vacío. En un sentido similar, nos encontramos con una sentencia de diciembre de 2004. Los padres de un guardia de seguridad que se suicida disparándose con el arma reglamentaria mientras está de servicio demandan a la empresa de seguridad que lo había contratado. En este caso no se concede indemnización, ya que el suicida padecía un proceso esquizofrénico conocido por la familia, que después demanda y que es considerada por el Tribunal Supremo como creadora del riesgo, dado que no había avisado a la empresa de seguridad de aquella circunstancia. Esta, por su parte, no había realizado ningún examen psicotécnico al candidato, puesto que tenía licencia de armas otorgada por el Estado y la legislación no le exigía efectuar un examen de tal naturaleza. La posición actual del Tribunal Supremo, por más que de la lectura de alguna sentencia pudiera dar lugar a pensar lo contrario, no ha variado sustancialmente a lo largo del tiempo. Analizaré la cuestión a la vista de 2 sentencias recientes. Una de la Sala Primera de lo Civil, que como dije se rige por criterios de culpa, de 23 de febrero de 2006, y otra de la Sala Tercera de lo Contencioso, que, recuerdo, se rige por criterios de responsabilidad objetiva, de diciembre de 2005. Ambas sentencias pueden parecer contradictorias, pero en el fondo no lo son. Las 2 sentencias objeto de comentario nos ofrecen el punto de partida para, desde los criterios de las salas primera y tercera del Tribunal Supremo, destacar los elementos relevantes para el análisis de las demandas por responsabilidad contra personas o instituciones que no han podido evitar el suicidio de personas que tenían bajo su custodia. La solución aportada por las 2 salas es interesante, especialmente en cuanto a la consideración del suicidio como una acción voluntaria y consciente y su relevancia como elemento causal de ruptura o interferencia de la relación conducta-resultado. La suficiencia y el buen estado de los sistemas de seguridad generales del centro, equipados con las infraestructuras preventivas necesarias, junto con las medidas de seguridad concretas aplicadas al paciente y su control por el personal, nos permiten avanzar un juicio de diligencia que debe completarse necesariamente con el elemento de la previsibilidad de la conducta, que no se limita a la constancia de antecedentes autolíticos, sino que debe tomar en consideración el estado concreto del paciente. Parecería que ni la ausencia de antecedentes ni un estado del paciente del que no parezcan derivarse intenciones suicidas
puede comportar la exoneración de responsabilidad al tratarse de enfermos con la voluntad seriamente afectada, pues aunque tratados quizá de manera correcta, lo cierto es que algo falla cuando consiguen su propósito. La imprevisibilidad parece que no debería quedar sin respuesta en este tipo de casos, máxime cuando los sistemas de seguridad pasiva del centro se muestran insuficientes ante la realidad de los casos judiciales. Las dos sentencias dictadas, la de la Sala Primera y la de la Sala Tercera, nos permiten entrar en el tema. En la primera, el Tribunal Supremo casa la sentencia de la audiencia que había confirmado la del Juzgado de Primera Instancia desestimatoria de la demanda y declara que existe responsabilidad de una residencia geriátrica a raíz de la muerte de una persona internada en el centro y aquejada de la enfermedad de Alzheimer. El fallecido había sido ingresado por sus familiares el 23 de mayo de 1997 y allí le fue designada una de las habitaciones destinadas a enfermos psíquicos. Tan solo 6 días después, por la mañana, tras haber desayunado en su habitación, fue acompañado por el personal del centro a una dependencia común de la planta baja, de la que al poco tiempo salió, sin que ningún miembro del personal se percatase, dirigiéndose a la segunda planta, desde la que, sin ser detenido por nadie, se arrojó por una ventana situada en un pasillo, causándose lesiones que le produjeron la muerte. En la segunda, en la de la Sala Tercera, se desestima la demanda de responsabilidad patrimonial presentada por la hija y los padres de la fallecida y se confirman las resoluciones de instancia. En este caso, la fallecida, doña Erika, diagnosticada de trastorno esquizofrénico y tratada anteriormente en la misma unidad, fue ingresada a través de un servicio de urgencias en la unidad de salud mental del hospital citado, con un cuadro diagnóstico de trastorno del sueño, hostilidad y agresividad con probable ánimo hipertímico e ideación delirante de grandiosidad. Según el escueto relato de la sentencia, la paciente tuvo una tarde tranquila hasta que sobre las 21 horas del mismo día de su ingreso empezó a llorar en su habitación, lo que motivó que le fuera adelantada a petición propia la medicación para dormir y que se estuviera hablando con ella mientras se fumaba un cigarrillo hasta que aparentemente se tranquilizó. Pocos minutos después, la paciente se arrojó por la ventana de la habitación. En la primera sentencia, en la de la Sala de lo Civil, que recuerdo dice que no ha lugar a la responsabilidad, la Sala parte de la obligación de guarda y asistencia que incumple a la residencia geriátrica, que no es propiamente un centro sanitario, y afirma claramente la negligencia del personal, por una falta de diligencia o más bien por negligencia del personal. El interno le dio el control al que se hallaba sometido, salió de la estancia y deambulando por el establecimiento llegó a la planta alta de una zona distinta a aquella en la que estaba asignado, sin que su recorrido fuese advertido por el personal de la residencia, lo que constituye, afirma el Tribunal Supremo, una conducta negligente por parte del personal de la residencia en cuanto a su obligación de cuidado y vigilancia del interno. Por contra, la Sala Tercera, que deniega la responsabilidad, afirma la inexistencia de nexo causal debido, dice, a que es un hecho incontestable que en la producción letal del evento intervino exclusivamente la voluntad suicida de la enferma. La afirmación categórica, sin embargo, queda inmediatamente matizada por una cascada de contraafirmaciones para negar una posible culpa invigilando. Con ello se apunta a las posibles circunstancias que podrían determinar la responsabilidad, por más que la voluntariedad pudiera tener alguna relevancia. Así, afirma el Tribunal Supremo que la enferma fue ingresada en una habitación que contaba con un sistema de seguridad adecuado, pese a no disponer de rejas en la ventana. En segundo lugar, se afirma también que no se acredita ningún defecto en la conservación ni deterioro en el sistema de seguridad, el cual se vuelve a calificar de suficiente. Y finalmente remacha su argumentación el Tribunal Supremo con la inexistencia de antecedentes suicidas. Por tanto, en realidad, el Tribunal Supremo está fundamentando la no declaración de responsabilidad no en la acción voluntaria, sino en la suficiencia de las medidas de seguridad y vigilancia. Ambas sentencias, en consecuencia, se fundamentan en lo mismo, en la insuficiencia o no de las medidas de seguridad y en la conducta diligente o no del personal. La contraposición entre las tesis de las sentencias, en consecuencia, no es tal, ya que la Sala Primera considera existente la responsabilidad pese a la inexistencia de antecedentes autolíticos, derivando, por tanto, la responsabilidad simplemente de la negligencia en la custodia del paciente.
En cambio, la Sala Tercera fundamenta la exoneración de responsabilidad basada en la inexistencia de nexo causal al tratarse de un paciente que, pese a estar ingresado en la unidad psiquiátrica, no tenía antecedentes de suicidio. Su afección no hacía previsible la acción, la cual considera además imputable exclusivamente a ella misma y no aprecia, y esto es lo esencial en mi opinión, negligencia ni en el cuidado ni deficiencias en las medidas de seguridad. La sentencia de la Sala Primera podría aparecer como novedad al entender existente la responsabilidad del centro en un caso, si es que lo podemos entender como suicidio, ya que el Tribunal Supremo no utiliza nunca esta palabra, a pesar de la inexistencia de antecedentes autolíticos. No obstante, cabe destacar que en el caso los posibles antecedentes no eran demasiado relevantes y que con independencia de ellos el Tribunal Supremo fija la responsabilidad del mismo modo que lo podía haber hecho por cualquier otro tipo de lesión que el paciente hubiera podido sufrir. La responsabilidad se determina, en este caso, al tener en cuenta no el hecho concreto del suicidio, sino englobando el daño padecido en cualquier lesión o daño que el paciente podía sufrir como consecuencia de la falta de custodia. El hecho relevante es la negligencia en la vigilancia del paciente, quien podía haberse caído accidentalmente o causarse cualquier otro tipo de lesión que, de acuerdo con la sentencia del Supremo, sería también imputable de acreditarse la falta de vigilancia suficiente, algo que se aprecia tanto en la salida del paciente de la sala en que se encontraba como en su deambulación por el centro sin ser detenido por nadie. La diferencia en la decisión en ambos casos aparece así perfectamente justificada si entendemos que se trata de supuestos realmente diferentes en cuanto a las circunstancias concretas. Pese a ello, quizá podamos, a partir de los puntos claves que para el análisis de la responsabilidad en este tipo de casos nos ofrece la jurisprudencia, ahondar en la justificación de la resolución tomada por la Sala Tercera, que, recordamos, desestima la demanda, al contrario de lo que hizo la Sala Primera. Ambas sentencias nos ofrecen 3 puntos claves para poder discutir la existencia o no de responsabilidad en los suicidios de pacientes producidos en el interior del recinto en el que están ingresados o sometidos a control. El carácter voluntario de la acción, la suficiencia y buen estado de las medidas de seguridad, tanto personales como en lo relativo a la infraestructura, desde el punto de vista de las instalaciones en general y de su educación al paciente, y, en tercer lugar, la existencia de antecedentes y la posible previsibilidad de la acción, derivada tanto de los mismos como de la afectación concreta padecida por la persona que comete el suicidio, lo que determina para el Tribunal Supremo la corrección o no de las medidas concretas adoptadas sobre un paciente determinado. Intentaré, aunque sea brevemente, analizar cada uno de ellos. Suele considerarse que la acción consciente y voluntaria de quien sufre un daño excluye la posible imputación de terceros, ya que es la misma víctima quien se lo causa exclusivamente y la única persona a quien se le puede imputar, al asumir el riesgo de padecerlo. La relevancia de la voluntariedad como causa única o como culpa exclusiva aparece en algunos pleitos sobre responsabilidad por suicidio. Es fácil alegar que el único causante del daño es el propio suicida. Así, en principio, la voluntad de autolesionarse o de suicidarse es un elemento que podría utilizarse para descartar una hipotética responsabilidad de terceras personas. Puede verse en este sentido una sentencia de 25 de enero de 2006. En ella se descarta la responsabilidad de una empresa por el suicidio de un trabajador en sus dependencias. Con anterioridad, el Tribunal Supremo, en octubre de 2003, deniega también la indemnización por el suicidio de un agente del Cuerpo Nacional de Policía que no había manifestado ninguna conducta que pudiera hacer previsible el suicidio con su arma reglamentaria, estando fuera del servicio y en su propio domicilio. Lo anterior es perfectamente explicable cuando el sujeto está en plenitud de facultades mentales, ya que no existen deberes de terceros que puedan llegar a justificar una imputación de responsabilidad por su incumplimiento. También cuando, pese a quizá no estarlo totalmente, debido a estados de ansiedad, de depresión u otras afecciones, ello no haya derivado en un diagnóstico y un tratamiento del que puedan surgir esos deberes para terceros, y especialmente en estos casos, si el suicida no se encuentra bajo ningún régimen de vigilancia o tutela específica por parte de instituciones o terceras personas.
Pero a partir de aquí ya puede plantearse cuestiones respecto a esa posible responsabilidad. Si el sujeto se encuentra hospitalizado, ingresado o sometido a algún tipo de tratamiento, surgen inmediatamente deberes de terceros, como consecuencia, como ocurre marcadamente en el caso de los hospitales psiquiátricos. Ese mismo deber existe para el Estado en relación con los internados en centros penitenciarios, basándose en su obligación de velar por la vida de los internos. Sobre ello se ha pronunciado el Tribunal Supremo recientemente, en sentencias de 2005 y de 2002. En ambos casos se estima la demanda por responsabilidad de la Administración por omisión del reconocimiento médico, lo que impidió el arbitrio de medidas concretas tendentes a evitar el resultado, aunque eso no impide que se valore la contribución causal del suicida al daño, es decir, la conducta del suicida, lo que no es lo mismo que considerar el nexo causal interrumpido y, por tanto, la falta de responsabilidad de la Administración. En el caso resuelto en 22 de octubre de 2004 se va un paso más allá y se toma en consideración el estado concreto del paciente ingresado en un psiquiátrico penitenciario y sometido a control médico el día de su intento de suicidio, para considerar de algún modo incorrecta la medida adoptada, permitirle salir al patio donde se encaramó una canasta de baloncesto y se arrojó al suelo quedando parapléjico. Como vemos en los casos de suicidio, la causalidad física, que no puede negarse dada la propia definición de la acción suicida, puede no ser suficiente para un análisis jurídico y se debe acudir a otros criterios que modulan el puramente objetivo de la responsabilidad por el resultado. No obstante, al tratarse de enfermos mentales con la voluntad severamente afectada, se hace difícil mantener la relevancia de la voluntariedad de la acción suicida, sin como mínimo entrar a valorar la afectación o enfermedad concreta del paciente y su posible influencia o no en la existencia de voluntad plenamente consciente de sus actos. En muchos de estos casos, tratándose de enfermos mentales, no existe nada parecido a lo que comúnmente conocemos como voluntariedad de la acción. En el caso del enfermo de Alzheimer, el Tribunal Supremo no llega a afirmar la irrelevancia de la acción del enfermo, pero sí afirma un déficit cognoscitivo severo, que justifica una obligación de custodia más amplia de la que se produjo en el caso. Superado el escollo inicial de la voluntariedad de la acción suicida, el segundo dato a tener en cuenta es la existencia de medidas de seguridad suficientes y su buen estado. Este era el segundo punto al que antes hacíamos mención. Nos referíamos hace unos momentos a dos sentencias, una de la Sala Primera y otra de la Sala Tercera, de 2006 y 2005 respectivamente. En ambos casos, los defectos en las medidas de vigilancia o de seguridad son determinantes del fallo de la sentencia. En cambio, en el caso resuelto por la Sala Tercera, un análisis minucioso de las medidas que podrían adoptarse choca con la realidad de los hechos. La paciente se arrojó al vacío por la ventana de su misma habitación, debiendo para ello forzar la ventana y romper las medidas de seguridad con las que contaba la habitación. La cuestión, en el fondo, creo, es si es exigible o no una mayor seguridad de la establecida por la norma reglamentaria que las establece. Es, por tanto, la previsibilidad de la acción de acuerdo con los antecedentes autolíticos del paciente o de acuerdo con su estado, lo que sigue determinando para la Sala Tercera esa adecuación de responsabilidad. Quizá lo que deberíamos preguntarnos es si lo que realmente falló fue la apreciación del riesgo o plantear más en general un aumento de las medidas de seguridad en este tipo de centros para evitar las consecuencias de posibles errores de apreciación o de acciones absolutamente imprevisibles. El tercer punto relevante a la hora de decidir la responsabilidad, y con ello termino, y al que antes me refería, es la constancia de antecedentes suicidas. Este es, junto con el ingreso por una afección de la que se puede derivar la previsibilidad de la conducta suicida, el principal elemento para determinar la corrección del tratamiento y de las medidas de seguridad adoptadas, tanto desde el punto de vista de la vigilancia y custodia del paciente, como de la habitación que les es asignada y las medidas de seguridad concretas de que dispone. Los antecedentes especialmente claros y relevantes son la principal justificación de la negligencia en la vigilancia del paciente o de su asignación a una habitación no adecuada. Pese a la existencia de antecedentes menos claros, el estado de ese paciente es relevante
en una sentencia de 3 de julio de 1991. Ingreso del paciente por lesiones físicas con antecedentes psiquiátricos advertidos por el marido de la enferma y que debido a su comportamiento es trasladado a una habitación no adecuada desde la que se arroja por la ventana. En el mismo sentido, junto a una deficiencia clara de la atención prestada, se estima la responsabilidad en una sentencia del año 2009 en la que el paciente, que había acudido a urgencias donde se apreciaron según los partes de consulta y hospitalización sus ideas suicidas, acompañado por su hermano, quedó desatendido y sin vigilancia cuando su hermano se ausentó al haber recibido un aviso por tener su vehículo estacionado incorrectamente, desapareció de la dependencia y no fue encontrado hasta 5 horas después, me refiero al paciente, ahorcado en otra zona del hospital. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el estado de los pacientes evoluciona y eso debe tenerse también en cuenta a la hora de valorar las medidas adoptadas. De este modo, puede entenderse una sentencia de febrero del 2000 en la que, pese a tratarse de un paciente con antecedentes autolíticos, no se estima existente la responsabilidad del centro, ya que en el momento de los hechos estaba sujeto únicamente a una terapia ocupacional y con simple vigilancia visual. La aplicación de las normas de responsabilidad parece, pues, en consecuencia, condicionada a la aplicación de negligencia, aplicando claramente la noción de diligencia de acuerdo con las circunstancias del paciente en el caso concreto. Se acercan así las posiciones de la Sala Primera de lo civil y de la Sala Tercera de lo contencioso, pese a que en una se rige la primera por los criterios de culpa y en la otra estamos ante una responsabilidad objetiva con independencia de si existe o no culpa en el personal sanitario. Nada más y muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias al magistrado Sieira por la fantástica presentación que nos ha hecho del estado de la cuestión sobre la responsabilidad patrimonial en relación con el suicidio. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas y, aprovechando el privilegio de estar aquí presidiendo la sesión, voy a hacer la primera pregunta mientras, pues no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Hay micrófonos disponibles, levanten la mano y piden el micrófono. Ahí hay una persona que levanta la mano. Pero bueno, yo quería que ampliara un poco la cuestión que ha presentado el magistrado respecto a... y me ha parecido bastante interesante la contraposición del enfoque que tiene la sala de lo civil versus la sala de lo contencioso administrativo. Y entonces me ha llamado mucho la atención que por primera vez entra en cuestión el tema de la voluntariedad, es decir, de que el paciente suicida o que hace el intento de suicidio por el cual le quedan secuelas, pues tiene alguna responsabilidad, ¿no? Entonces, yo lo que tenía entendido es que la visión que había de los pacientes psiquiátricos en estos temas era que o bien el paciente era totalmente responsable de su propia conducta o era totalmente responsable. Pero me da la sensación de que ahora el Tribunal Supremo admite como una visión gradualista. No sé si es así la visión que yo he captado de sus palabras o no. Vamos a ver, es así y no es exactamente así. El problema está en el origen del concepto de la responsabilidad de la Administración. En el campo civil no hay duda, es decir, tiene que haber una actuación culposa, una culpa o negligencia, y por tanto, con arreglo al 1902, el que por culpa o negligencia causa daño a otros incurre en responsabilidad, y por tanto tiene que haber siempre una conducta culposa de los responsables del centro sanitario, del facultativo, que adopta un determinado tratamiento, sugiere unas determinadas medidas, pero en el campo de la responsabilidad de la Administración, la responsabilidad es objetiva, y que el hecho de que sea la responsabilidad objetiva quiere decir que la responsabilidad es por el resultado. Teóricamente, si el resultado dañoso se produce, hay que indemnizar. Eso nos llevaría a, como decía al principio, a que alguien considere, y de hecho así se ha considerado en algunos casos, que la Administración es una especie de aseguradora universal de cualquier daño que se produzca en el ámbito de su esfera de actuación.
desde un paciente que se cae por los pasillos del hospital o un familiar de un paciente que tiene idéntica caída o, como en algún caso ha habido, una persona que se cae en la escalera de un aeropuerto. Esta situación es insostenible y además no parece que responda a criterios de justicia, porque si hay una conducta negligente o imprudente o no cuidadosa por parte de la víctima, no parece que sea exigible o que deba exigirse responsabilidad de la Administración. En el caso de la responsabilidad sanitaria ocurre algo parecido, y en el caso de los pacientes psiquiátricos también. No es que se ponga en cuestión la voluntariedad de la acción. Es decir, yo decía antes que a mí me parece que si estamos ante un enfermo psiquiátrico no podemos hablar de actos voluntarios. La voluntad tiene que ser consciente y responsable. Si estamos ante una persona con sus facultades psíquicas disminuidas, bueno, habrá que ver en qué grado se produce esa disminución y en qué grado es capaz de discernir. Pero si no existe la capacidad de discernimiento, la voluntariedad no existe. Lo que ocurre es que si las medidas de control, de vigilancia, de cuidado, de atención que pone la Administración o que ponen los responsables del centro, que las prescripciones del facultativo que lo atiende, las medidas que éste aconseja, se entiende que son suficientes y que no es exigible nada más, la jurisprudencia a veces acude a vías de escape. Y una de las vías de escape es decir, bueno, pues mire usted, en este caso también hay que tener en cuenta que la conducta de la persona que se suicida era imprevisible, no existía un diagnóstico previo suficientemente claro, había mejorado en su situación y estaba ya sometido simplemente a observación, se habían bajado la medicación o las medidas terapéuticas porque se entiende que su situación había mejorado. Es decir, se buscan vías de escape para de alguna manera compensar esa responsabilidad y sin eximir totalmente a la Administración de responsabilidad, al menos graduar y matizar esa responsabilidad. Como se puede acudir también en supuestos, como citaba alguno, en que al cuidado del enfermo estuviese también alguna persona de su familia, algún pariente, y ese pariente incurriese en alguna desatención grave. Yo creo que el paradigma sería el supuesto de aquel paciente psiquiátrico que está ingresado en el hospital, que tiene libertad de entrada y salida, pero siempre comunicándolo al centro, que se va a su casa y sus padres, en vez de devolverlo al centro psiquiátrico, está en casa, lo dejan en casa, como si fuera una persona normal, le permiten que vaya a su habitación, se duche, se bañe, se cambie de ropa y se tira por la ventana, al cabo de 4 o 5 horas sin avisar al centro. Aquí se toma en cuenta la conducta de los parientes y la propia voluntad del suicida, pero se toma en cuenta porque son elementos que concurren a la producción del daño sin que se pueda estimar que en la actuación de la Administración ha habido ningún tipo de actuación negligente o, digamos, inconveniente. La razón es esa, se produce en todo el ámbito de la responsabilidad patrimonial. La afirmación pura y dura de que la responsabilidad patrimonial es objetiva, pues no es absolutamente cierta. En teoría es así, pero la realidad práctica de cada día en diversos aspectos de la responsabilidad de la Administración, y no solo en la responsabilidad médica, en la responsabilidad en supuestos de accidente de tráfico y por otras muchas circunstancias, se tienen en cuenta las circunstancias concurrentes para moderar esa responsabilidad. Si no, la situación sería insostenible. Cualquier accidente de tráfico en el que haya un defecto de la vía implicaría responsabilidad de la Administración. Sin embargo, si ese defecto de la vía se une la velocidad excesiva, la falta de atención, el haber tomado bebidas alcohólicas, bueno, hace que esa responsabilidad, que si fuera puramente objetiva, la actuación de la Administración evidentemente ha sido normal, la vía no estaba en buenas condiciones y esa circunstancia es una concausa para la producción del daño, tendríamos que declarar la responsabilidad. Sin embargo, si se dan esas otras concausas, se dice que esa responsabilidad no existe. Son evoluciones que va teniendo la doctrina que no acabarán nunca en la responsabilidad por culpa, pero que acercan mucho la posición de la Sala Tercera a la de la Sala Primera. Probablemente por razones puramente económicas, porque en otro caso la situación sería insostenible.
Muy bien. A ver, ¿había alguna pregunta, doctor Buqueras? ¿Hay alguna pregunta más? Lo digo porque vamos un poco mal de tiempo. Una pregunta y dos cuestiones. La pregunta sería, como en tantos otros temas, si a partir del tema monográfico de la suicidología se podría considerar que la psiquiatría como disciplina médica es cualitativamente diferente. Porque yo tengo la impresión que muchas veces cuando uno hace un peritaje, como usted sabe muy bien, no podemos nunca llegar a una certeza total. Una certeza moral sí. Y dos cosas también de mi praxis más que como clínico, como perito. Muchas veces un suicidio ocurre por la cuestión arquitectura del hábitat. ¿Perdón, arquitectura? De la arquitectura del hábitat de la clínica, que no está en condiciones, no tiene nada que ver con el personal. Y por último, hace años, y aquí hay un compañero que me se acordará, en las jornadas del Pedro Mata de Reus, un tal Francesc Tosquelles, que fue pionero de la psicoterapia institucional de Francia, comentaba un caso que revela de manera diáfana que aunque un paciente esté continuamente vigilado, a veces no se puede evitar. Y citaba el caso de un paciente que en un momento dado, un día, estando en una unidad de atención, en un momento dado que tuvieron que ponerle una inyección, cogió el cutoflux, el algodón, se lo puso en la garganta. O sea que a veces no se puede llegar a todo. Siempre la asistencia se puede mejorar, pero a veces la asistencia es al 100% y nunca, dentro de la imprevisibilidad, es cierto, y sería un juego de palabras, hay suicidios que se pueden prever, pero aún así son imprevisibles. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es decir, yo creo que en mi intervención me he hecho alguna referencia a alguno de estos supuestos. Cuando yo hablaba de las dos sentencias, la de la Sala Primera y de la Sala Tercera, de 2006 y 2005, decía que la Sala Tercera había declarado que no existía responsabilidad. Afirmaba inicialmente que la acción suicida había sido voluntaria y que por tanto no había responsabilidad. Pero decía que a continuación trata de salvar esa afirmación, que a mí me parece exagerada y que creo que no puede sostenerse, con la referencia a que las condiciones de vigilancia, de cuidado, de medidas de seguridad, de atención, eran prácticamente perfectas, es decir, que no se podía pedir más. Lo que estaba diciendo la sentencia es que, mire usted, el suicidio en este caso ha sido inevitable, no se ha podido prever. No acude a la fórmula de la fuerza mayor porque no son circunstancias ajenas al entorno del servicio sanitario, pero acude a esa fórmula para salvar precisamente esas situaciones. La situación de la infraestructura o de la arquitectura del hábitat, como usted lo denomina, de las medidas de seguridad de las instalaciones, yo también decía que en algunos casos el Tribunal Supremo ha dicho que cuando esas medidas de seguridad responden a lo establecido en la norma reglamentaria que las establece, no cabe exigir más y por tanto hay que, si no concurre alguna circunstancia de tipo personal, de negligencia o de defecto en la vigilancia del personal sanitario, excluye también la responsabilidad. Estas son las vías que le utiliza la jurisprudencia para prever estos casos que son imprevisibles o inevitables, que se dan con más frecuencia en aquellos supuestos en que el diagnóstico no está hecho, el diagnóstico no es absolutamente preciso. En cuanto a la seguridad de los dictámenes médicos, ese es el problema que tenemos cada día, pero lo tenemos en el tema de la psiquiatría y lo tenemos en las restantes ramas de la medicina. Y yo le diría que lo tenemos en los restantes dictámenes periciales de cualquier cosa. Porque la convicción moral del perito es muy difícil trasladar al jugador. El jugador tiene que utilizar reglas de la lógica, de su propio razonamiento, que le lleven a estimar que el razonamiento que le hace el perito es acertado o no. Y el perito puede acertar y el juez equivocarse. Y de hecho los jueces nos equivocamos y probablemente con más frecuencia de lo que pensamos. En la medicina y en la psiquiatría probablemente más, pues yo le decía en algún momento que no son ciencias exactas y por tanto los criterios médicos no son siempre coincidentes. Y el criterio médico que aplica el médico, el psiquiatra que lleva el tratamiento, puede ser el correcto para él, pero puede ser no el correcto, puede no ser el correcto para el otro perito. Se acude normalmente a los criterios de los protocolos médicos. Bueno, hay una serie de protocolos médicos que establecen unas pautas de actuación y unos criterios.
pero ¿quién nos garantiza que ese protocolo sea más perfecto, más acertado, más correcto que la otra medida que se tomó? Es el problema de la ahora no me sale la palabra. Falibilidad humana. Y con eso jugamos. Es decir, yo no le puedo dar una respuesta exacta, lo siento. Bien, es un consuelo que la incertidumbre de la prueba pericial no solo afecta a la psiquiatría, sino a otras especialidades. La doctora Lartigao, la última pregunta. Pasa en el micrófono, por favor. Y con esto cerramos. Muchas gracias por su intervención. Este tipo de responsabilidad objetiva que tenemos en nuestro país, ¿es común también en otras legislaciones europeas o americanas? Sí, absolutamente sí. Es un criterio general, por lo menos en nuestro entorno jurídico, absolutamente. Lo que ocurre es que la jurisprudencia americana, al contrario de la jurisprudencia europea, más bien la jurisprudencia anglosajona, limita mucho la cuantía de las posibles indemnizaciones. Cuando se habla de responsabilidad de la Administración, la responsabilidad en las culturas anglosajonas escasamente o excepcionalmente pasa de los 6.000 euros, el equivalente a los 6.000 euros en España. Al contrario de lo que ocurre con la responsabilidad civil privada, donde se van a cantidades absolutamente disparadas. Y en los países de nuestro entorno, sin embargo, mantenemos, cuando se trata de responsabilidad privada, unas indemnizaciones mucho más limitadas. Es un problema de cultura. La responsabilidad objetiva donde en realidad existe es en Europa, no en las culturas anglosajonas. Porque claro, si yo limito la responsabilidad a unas cantidades muy pequeñas, por mucho que predique la responsabilidad objetiva, no estoy cubriendo los perjuicios efectivamente producidos. Estoy aplicando una fórmula paliativa, pero que no cubre, no es una verdadera responsabilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a magistrado José Manuel Sieira por su presentación. Bien, a continuación va a tener lugar la ceremonia inaugural que va a ser inmediata, o sea que por favor si pueden permanecer en la sala unos minutos. Gracias. Para mí volver a este congreso, que cumple 20 años, son ya muchos años para congreso. Eso quiere decir que la Sociedad Española de Psiquiatría Legal es una sociedad, bueno, lo de vieja no se puede decir, pero muy madura. Es un placer para mí porque vine de secretario general, creo que en dos ocasiones, y ahora como presidente es la primera vez. Encantado de estar aquí de nuevo porque además es volver a ver a amigos y colaboradores de la organización médica colegial. Bueno, procedo a inaugurar este congreso y en primer lugar voy a dar la palabra al doctor Carbonell, a José Javier Carbonell, presidente del comité organizador del congreso. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecimiento al doctor Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, por haber venido a nuestro congreso, a Begoña Sánchez Muñoz, regidora de Salud y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, al doctor Iñaki Madariaga, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, al doctor Antonio Bennassar, presidente del Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears. También agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, al comité organizador que me ha ayudado en la organización de este congreso, a la industria farmacéutica, que sin su colaboración la verdad es que también hubiera sido difícil, y un especial agradecimiento a la Secretaría Técnica Alternativa Group, Mario, José, Ana y todos los demás, que la verdad es que todos los días han estado a pie del cañón para conseguir que esto fuera adelante, y sobre todo a todos los colegas y amigos que habéis venido aquí a formar parte de este congreso. La verdad es que ha sido un reto el organizar un congreso de estas características en Palma. Era mi primer congreso y en la primera vez que organizábamos un congreso de psiquiatría legal en Palma de Mallorca. La selección del tema creo que ha sido muy acertado por parte de la Junta, en la responsabilidad profesional, y al mismo tiempo se realizó una fantástica labor de divulgación y con una fantástica respuesta. Yo creo que será un congreso del cual todos vamos a poder sacar algo que nos podamos a poder llevar en nuestro ejercicio de la práctica diaria. Sin más, que paséis unos días agradables aquí en Mallorca, disfrutéis del congreso, y pasarle la palabra
al doctor Antonio Benassar, presidente del Comité Oficial de Médicos de las Illes Baleares. Doctor Carbonell, señora Sánchez, doctor Juan José Sendín, Iñaki, bienvenido a todos. Mallorca es una isla de acogida, una isla donde han llegado fenicios, griegos, romanos, cartagineses, visigodos, árabes, cristianos, ¿no? Evidentemente nos ha formado a nosotros como carácter y evidentemente los mallorquines os daréis cuenta, y los que lo sois os daréis cuenta que somos acogedores. Evidentemente, inicialmente, lo más importante es que recibáis la bienvenida de parte de un mallorquín como soy yo. Pero también Mallorca es una isla de contrastes. Mallorca es una isla donde se puede conjugar perfectamente digamos, la gastronomía, con el conocimiento de sus paisajes, con el ocio y también la ciencia, que es lo que les ha llevado a usted aquí, aunque es difícil, quizás la parte más difícil, conjugar realmente la ciencia con todo lo que ofrece. Y asimismo también una isla de valientes. Valiente el doctor Carbonell cuando ha sido capaz de organizar un curso de esta magnitud y además con la aceptación que ha tenido, ¿no? Y evidentemente forma parte del carácter de los mallorquines. Y el doctor Carbonell, evidentemente como valiente, pues ha conseguido, creo que ya inicialmente, por lo que se está viendo, un éxito importante. Y desde el Colegio de Médicos, ¿qué se puede decir? Pues nada, la bienvenida a todos los que estéis aquí, precisamente para que aprovechéis de alguna manera un aspecto tan importante de la medicina, sobre todo en estos momentos que tenemos, como es la psiquiatría legal, la psiquiatría forense, y que tantas connotaciones tiene en estos momentos en nuestra profesión. Sin más, pasaré la palabra al doctor Madariaga, presidente. ¿No? Begoña, perdón. Es que sí, aquí tenemos. Dos. Yes. Bueno. Buenas tardes. Oye. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la alcaldesa en funciones, Aina Calvo, darles la bienvenida a nuestra ciudad y dar las gracias al comité organizador, aquí está el doctor Carbonell, por realizar este encuentro nacional en nuestra ciudad. Por la parte que me toca como regidora de salud, decirles que es de satisfacción para el Ayuntamiento de Palma que se puedan hacer este tipo de congresos donde lo que se pone en común son muchas experiencias, muchas prácticas que hacen ustedes en sus respectivos hospitales, centros de salud, servicios de urgencias, y que además se le da un enfoque transversal de la parte jurídica también, que tiene mucho que ver, como estábamos hablando antes con el doctor Carbonell, lo que son los jueces, sobre todo con las incapacidades, y también por la parte que conlleva en muchas ocasiones las enfermedades mentales y también las situaciones legales y las situaciones que se viven muchas personas también en las cárceles de nuestras ciudades en España. Por tanto, si todas estas prácticas se conjugan y mejoran esa práctica clínica y mejoran esa calidad de vida, y también se pueden poner en valor todos los recursos que tenemos para ser más eficaces, pues vamos a mejorar y van a mejorar la calidad de vida de muchas personas en nuestro país. Por tanto, darle las gracias y también la enhorabuena por estar aquí. Y como también representante de nuestra ciudad, decirles que disfruten de todo lo que Palma les puede ofrecer estos días de estancia. Hoy hemos tenido un tiempo un poco tormentoso, pero creo que mañana mejora el tiempo y que puedan disfrutar de la ciudad, de su cultura, de la gente, y que sepan que están invitados a volver siempre que quieran. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy brevemente, en nombre de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, pues dos cosas. Una, la bienvenida, y otra, el agradecimiento. Bienvenida a este 20º Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Estamos de celebración, estamos de cumpleaños, y 20 años, 20 congresos no se cumplen todos los días.
Y en ese sentido, el haber hecho de forma regular, periódica en el tiempo, y yo creo que con un nivel muy notable de calidad esta actividad durante tantos años, creo que es un indicador muy significativo de cuál ha sido y cuál es el quehacer de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Y en ese sentido, pues bueno, creo que debemos de estar orgullosos de estar aquí de la mano de nuestro compañero José Carbonell en Mallorca. Debemos de estar orgullosos por estar presentes en este evento. Y al mismo tiempo que creo que debemos de estar orgullosos, también creo que debemos de, apelando a la responsabilidad, que es un tema y el término presente en este congreso, para que entre todos sigamos manteniendo esta actividad a lo largo de los sucesivos años. Posiblemente en 20 años, pues por aquí me han pasado mucha gente, han pasado compañeros con diferentes, en fin, todos lógicamente del entorno de la psiquiatría, pero bueno, ha tenido un recorrido progresivo de profesionales, pero de forma sintetizada ahora, por decirlo de alguna manera, aquí estaremos un grupo de veteranos y un grupo de gente joven, para entendernos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la gente más veterana vemos con agrado el cómo la gente joven se va integrando. Y ese proceso creo que se está haciendo pues de una manera muy correcta y en ese sentido yo creo de forma muy positiva. Dejarme que desde mi posición apele a la responsabilidad de todos nosotros para que sigamos siendo capaces en esa labor de integración perpetuarnos a lo largo de los años y que podamos seguir cumpliendo pues por muchos años más. Y el agradecimiento para finalizar, bueno, agradecimiento precisamente a eso, a la fidelidad por estar presente en este congreso. Todos sabemos que los tiempos son un poco especiales, todos sabemos que cada vez tenemos que ser más selectivos a la hora de elegir congresos, todos sabemos que ya las posibilidades de acceder a los mismos pues se van modificando y están siendo un poco a la baja, y en ese sentido, pues en efecto, esto nos obliga a ser más selectivos. Y en ese contexto, el agradecimiento pues porque hayáis seleccionado el estar con nosotros este año en Mallorca. Y una mención muy especial a los que hacen psiquiatría privada, porque todos sabemos que en el entorno de esta sociedad y que la gente que viene a estos congresos, hay gente que viene de la psiquiatría privada y para ellos muchas veces todavía esto supone un esfuerzo más. Es decir, esto significa pues estar 2 o 3 días, pues eso, sin cobrar unos honorarios, y eso significa un esfuerzo más. Y en ese sentido, permitirme que haga una mención especial para ellos. Poco más, desear que bueno, que sean unos días agradables. La verdad es que en conjunto nuestros congresos siempre se han destacado por la buena relación y el buen entre todos los que participamos en los mismos, y que eso siga siendo nuestra tónica, y que el próximo viernes, pues cuando nos marchemos, pues que tengamos la sensación de haber aprovechado el tiempo y que todo esto pues nos ha sido muy útil. Y muchas gracias. Y a continuación paso la palabra al señor Rodríguez Sendín para que oficialmente dé por inaugurado este congreso. Bueno, antes de dar por inaugurado este congreso, quería hacer unas reflexiones. No todos los días tiene uno la oportunidad de estar en un congreso como este, y sobre todo con el fundamento que tiene. Yo también os animo y os pido que sigáis haciendo un esfuerzo por mantenerlo, porque en el fondo estáis aquí reunidos para, sabiendo que estamos bastante mejor que estábamos antes, estamos intentando trabajar para garantizar que vamos a estar mañana mejor que estamos hoy, a pesar de la crisis, ¿no? Los psiquiatras sabéis mejor que nadie que siempre ha habido crisis, las hay colectivas y las hay individuales, siempre ha habido crisis. Lo que ocurre es que nos podemos preguntar si esta crisis es más grande que otras crisis. Yo creo que no, ni siquiera más grave. Lo que pasa es que es nuestra crisis, es la que vive nuestra gente y viven nuestros pacientes. Y la crisis, como todos los problemas hoy, la gente lo vivencia desde una ansiedad probablemente mayor que nunca. Y la ansiedad, sabéis que aunque es un mecanismo de defensa, cuando es excesiva paraliza. Y bueno, así estamos, ¿no? Yo estoy convencido que para los médicos y para nuestra profesión, por muchas razones, la crisis podía verse venir, y por muchas razones entendemos que puede ser una oportunidad. Yo quería felicitar al presidente de la sociedad, al presidente del comité organizador, dar las gracias, por supuesto, a la regidora y, por supuesto, congratularme de estar aquí con el presidente del Colegio Médico de Baleares. Y por una cosa muy importante, es que habéis elegido un tema que, si el tema fuera un poco, lo convirtiéramos en un chicle, lo estiráramos un poco, estáis haciendo un tratado de la profesión. Todo lo relacionado con la responsabilidad profesional y las interpretaciones que de ella podemos hacer, por eso quería hacer unas reflexiones a propósito de ella. Eso es lo que nos ocupamos todo el año. Es la profesión entera, es un tratado de la profesión. Es indudable que la vida es lo más valioso que tenemos, pero en eso estamos los médicos, para intentar que la vida sea
de mayor calidad posible y, si es posible, el más tiempo posible, el mayor tiempo posible. Pero en esta vida de la cual nos ocupamos y que tiene unos límites, el riesgo de vivir existe y es grande el riesgo. Y cuando el riesgo no es imputable a nadie, o cuando es imputable a quien lo sufre, no pasa nada. Pero cuando el riesgo de vivir es imputable a alguien, habitualmente es muy extraño que no aparezca un médico por el medio, ¿no? El caso es cuando es imputable a alguien que se presupone y no tiene límites, esto de que debe de buscar y tener fórmulas para evitar esos riesgos de vivir. Y esto a los médicos nos crea muchos problemas. Surge nuestra responsabilidad. Y fijaros que surge la responsabilidad en un campo que es difícil, como ha dicho el señor juez, protocolizar, muy difícil. A mí me gusta mucho mencionar, para hablar de los límites de nuestro trabajo en relación al paciente, de una canción que los que tenéis miedo os acordaréis, que era una canción de Agua Viva. Los jóvenes no sé si habréis oído hablar de Agua Viva, pero yo recuerdo una canción que se llamaba Límites, y que decía algo así como que mi vida limita al norte con la muerte, al sur con mi madre herida, es decir, desarrollo longitudinal desde el nacimiento hasta la muerte. Dice, a la derecha mi amo que contabiliza el aire, es decir, el trabajo, el esfuerzo, la enfermedad, y a la izquierda tu sonrisa, los afectos, la esfera emotivo-emocional, es decir, esos son los límites de nuestro trabajo. Y claro, concretar ahí, con los riesgos que supone todo esto y la interpretación que de lo mismo se pueda hacer, cuáles son las responsabilidades derivadas de esto, mira que es complicado, mira que es complicado. Además, por si fuera poco, vivimos en un mundo donde la demanda asistencial se incrementa a diario, con una profesión que es la nuestra, con un dinamismo insuperable. No hay ninguna otra profesión que tenga el dinamismo que tiene la nuestra, con cambios violentísimos, digo violentísimos con intención, en todo lo relacionado con nuestra profesión, que no dan tiempo a la reflexión y al análisis, con lo cual muchas veces tenemos que dar respuestas poco meditadas e irreflexivas, ¿no? Pero además tenemos una extraordinaria variabilidad, ¿no? Una extraordinaria variabilidad. No creáis que, aunque habléis de psiquiatría legal, podríamos hablar de muchas especialidades que le pudiéramos poner a continuación, una parte de ellas que se dedicaran a lo legal. O sea, que no lo tenemos en exclusiva, aunque vosotros ocupáis un espacio enorme, ¿no? Enorme del mismo. Lo cierto es que el ser humano, en esos límites, podemos claramente afirmar que no es una máquina. Incluso haciendo muy bien las cosas habitualmente salen mal también. Y el médico nos encontramos habitualmente también aprisionados entre nuestros valores, las responsabilidades morales vinculadas a nuestros valores de siempre al profesionalismo, que recientemente hemos vuelto a redefinir y actualizar. También a la responsabilidad de que, siendo los recursos finitos, tenemos que intentar ajustarlos a cada paciente, y esto es una altísima responsabilidad, porque de lo que damos en exceso a unos se lo estamos quitando a otros. Todos son nuestros pacientes, incluso los que están por venir a nuestras consultas, todos. Y bueno, por otro lado está la autoridad y los políticos, que a diario nos aprietan y nos hacen sentir, la racionalidad a nosotros, que ellos probablemente no hayan respondido con la misma racionalidad. Un ejemplo es que, fijaros, solamente se habla de recorte en el sector sanitario, que yo sepa, al menos en lo público, es el gran objeto a recortar, cuando de cada 7 euros que nos gastamos en el sector público, en lo público, en el gasto público, 1 se dedica al sector sanitario, siendo el mayor pilar o el que más valora a la gente en el estado de bienestar. Yo no he oído hablar de recortes en otro montón de cosas y no voy a mencionar ninguna para no molestar a nadie. Pero los médicos también somos humanos y es verdad, nos damos a diario una batalla diaria contra la eficiencia, es verdad, pero esta batalla diaria contra la eficiencia nos hace cometer errores, sobre los cuales no hay ninguna intencionalidad de ganar nada, solamente de hacerlo bien. Y esos errores se suelen pagar y se pagan caro. ¿Qué ocurre cuando el paciente no admite un resultado imputando al médico de la responsabilidad del mismo? ¿Sabéis todo lo que ocurre? Que vamos a los tribunales. A la empresa, en nuestro caso, que es única, incluso a los que tenéis, me refiero al sistema público, pero incluso a los que hacéis privada, a la empresa le afecta, pero no se muere. La empresa no se muere. El dinero se paga, pero el dinero se vuelve a hacer. Ni se arruina tampoco la empresa, ni tampoco le duele a la empresa. Pero la responsabilidad profesional de los médicos, incluso pagando, arruina la moral de los profesionales y económicamente puede arruinar al médico también, ¿no? Bueno, los médicos pueden ser que pensemos que algunas veces somos descuidados, que es cuando cometemos esos errores, porque muchos de ellos no tienen ningún ánimo de lucro detrás.
y la sociedad es bastante dura con estos médicos, ¿no? La verdad es que no me refiero a este juez que antes ha intervenido, me refiero a los jueces en general. Nos dicen que a pesar de que es muy difícil concretar todas las responsabilidades, dice, hay alguna sentencia del Tribunal Supremo que comienza a entender que los servicios de un dentista, por ejemplo, no son prestación de servicios, sino contratos de obra, como ocurre con la cirugía plástica. ¿Y qué se entiende por medio de disponibles? ¿Qué es lo idóneo y diligente, ¿no? El Poder Judicial nos dice a los médicos que si hacemos las cosas lo mejor posible con los medios que dispongamos, que estemos tranquilos. Pero ante las imprevisiones del Código Penal, puede ocurrir que el Tribunal Supremo siga creyendo que el resultado tiene que estar garantizado. Y claro, esto se puede resolver con protocolos, es decir, con una garantía de que el proceso está bien hecho. Pero el protocolo, le recuerdo, según un eminente compañero, Borrell y Carrió, que dice que son actuaciones de obligado cumplimiento cuyo fin es apaciguar la insatisfacción que nos produce no saber lo que le está ocurriendo al paciente. Y yo, que soy más modesto, digo que el protocolo es un consuelo. No me atrevo a llamarlo consolador, es un consuelo. Es una manera que tenemos los médicos de rezar. Quizás garantice lo que se hace garantice que lo que se hace no está mal hecho, pero lo que quizás no garantice es que se haga lo más apropiado en cada caso y según la necesidad de los pacientes. Y vosotros sabéis mucho de esto. Claro, en una profesión como la judicial, que a pesar de que sí que tienen todos los protocolos escritos y no se ponen de acuerdo, y hay divergencias y disparidades, ¿cómo es posible que no entiendan que esta profesión de médico no se puede protocolizar hasta el extremo que se pretende? Bien, no quiere decir que no tengamos compañeros que tengan responsabilidades a las cuales pedís. Estamos hablando de los que están en la banda, en el borde. Nos dice que estemos tranquilos, que ante una denuncia que sigamos trabajando, que casi todos son infundadas. Miren, yo conozco una, no se lo voy a mencionar, muy dolorosa, una infundada absolutamente desde el principio, y un servicio entero, un servicio quirúrgico entero, incluida la enfermería, estuvieron casi 3 años, y les cuento algunas de las consecuencias. Alguno fue ingresado, alguno de los colegas ingresado por tratamiento psiquiátrico, alguno intentó suicidarse, fastidiaron sus consultas privadas, dañaron sus familias, perdieron su prestigio, fueron insultados en las consultas y en la calle, y algunos tuvieron que cambiar de ciudad. Podían estar tranquilos. Desde el principio sabíamos que no eran culpables. Bien, ahora, por si fuera poco, los topes económicos establecidos después de que nos han pasado, los de la privada no tienen este problema, pero después de que nos han pasado de lo social a lo contencioso administrativo, los topes que se establecen para llegar a la segunda instancia y, por supuesto, al Tribunal Supremo son desorbitantes, con lo cual imagino que las reclamaciones van a ser proporcionales. Pero a la par, curiosamente, vamos a dejar de tener la posibilidad de reclamar, porque no va a ser interesante, pequeñas cantidades por incumplimientos de los contratos públicos con nosotros mismos. Curioso. Una de las medidas de protección que tenemos también para la reflexión es el consentimiento informado. Pero yo, como médico de cabecera, yo sé muy bien que también es medicina defensiva, porque trasladamos una ansiedad al paciente en muchos casos que puede comprometer su tratamiento y su curación. Y vosotros lo sabéis muy bien que esto es así. Tendremos los médicos que hacer firmar el consentimiento cada vez que recomendamos un tratamiento. Esto se empieza a plantear. Bastaría el contenido del prospecto como aceptación de los riesgos, pero y cuando en urgencias ponemos una inyección o realizamos una práctica correcta con un mal resultado, ¿hasta qué punto era tan urgente el ponérselo? Complicado. Tenemos que pedir consentimiento para trasladar información clínica, como ha ocurrido en alguna comunidad autónoma, de un paciente a una central de datos cuando el paciente no nos da permiso para que sea así. ¿Dónde termina el consentimiento informado como garantía? O no la tiene, ¿no? En cuanto a las condiciones del ejercicio profesional, quería también dejaros unas cuantas reflexiones. ¿Hay algún tipo de condición laboral, de situación ajena al propio profesional que atenúe o exima de responsabilidad? Por ejemplo, condiciones de extrema eficiencia. Es decir, jornada excesiva, cansancio, estrés. ¿Cuándo hay un límite que diga hasta cuándo llega mi propia responsabilidad? Bien, me estoy acordando, por si fuera poco, de qué obligaciones tiene el médico cuando las condiciones de su práctica no son las mejores para poder ejercerla. Me estoy acordando del caso del VIH, cuando en el caso de los contagios por transfusiones que ocurrió en Cataluña, creo que fue en Cataluña, existiendo pruebas efectivas, en un momento determinado no se utilizaban por falta de disponibilidad, ¿no? Bien, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo se vigila la salud del médico? Yo llevo 32 años trabajando de médico
y en 32 años no me han hecho una prueba para saber si estoy en condiciones de seguir ejerciendo. ¿Cómo se vigila la salud del médico y los factores que la condicionan, que van a repercutir sobre la salud de los enfermos? ¿Quién vigila las condiciones de la práctica profesional que pueden repercutir sobre la salud del paciente? Precisamente nos dimos cuenta en uno de nuestros colegios, concretamente en Barcelona, que muchas de las demandas que había en la Comisión de Ética y Deontología correspondían a compañeros que tenían pérdidas claras de salud, bien por algún tipo de dependencia o por problemas de salud mental. Esto fue original, como sabéis, originó el PAIME, que en este momento, estamos satisfechos en la parte que toca, que hemos iniciado un programa que es eficaz, que no es sustituible, y tenemos como 2.550 médicos en el programa. Fijaros que un enfermo que tenga una dependencia del alcohol y que siga trabajando, lo controlamos porque no sale de la profesión. Los éxitos del programa llegan hasta el 92% y os lo debemos sobre todo a los psiquiatras. Esto es eficaz. Hay otros compañeros, por cierto, que nunca le agradeceremos lo suficiente a esos compañeros que o son psiquiatras o no son psiquiatras, pero se dedican a las drogas y al alcohol. Pero es a todo el colectivo os debemos el extraordinario funcionamiento del programa, que por supuesto no ha llegado a las cotas que queremos, pero empieza a dar unos resultados excelentes con un silencio casi absoluto. Se lleva el control de los compañeros, como digo, con una colaboración fantástica de los colegas que pertenecen a vuestra especialidad y no pasa nada. Nadie sabe nada, nadie se entera de nada, pero los compañeros son tratados, siguen funcionando hasta en el 91,5% de los casos. Con lo cual, pero ese sistema de vigilancia tampoco existe y los riesgos están ahí. Y luego, ya para terminar y no cansaros y que me volváis a invitar el año que viene, porque si me alargo lo mismo no lo hacéis, quería hacer una breve reflexión sobre la ética de la responsabilidad, que también es un apartado que no sé si lo tocaréis, pero me parece extraordinariamente interesante. Y quería centrarme especialmente en el tema de la medicina preventiva, que nos afecta a todos. La medicina preventiva, hablar de prevención no es un mantra con lo cual se pueda justificar todo. La medicina preventiva tiene exactamente las mismas exigencias que la medicina clínica. Y esto no lo tenemos que repetir, porque la medicina preventiva se caracteriza por una intervención anticipada, es decir, por una actuación antes de que acontezcan las cosas. Pero no hay ninguna medicina preventiva que no esté exenta de un mínimo de riesgos. No hay nada que no tenga algún riesgo. Y cuando actuamos sobre sanos hay que tener mucho cuidado en lo que le aplicamos, porque, como digo, no están exentas de riesgo. No lo podemos hacer por hacer. Pero lo cierto y verdad es que la actividad preventiva, se ha puesto tan de moda con eso de que más vale prevenir, que se ha puesto en marcha un dispositivo económico, financiero, extraordinario, con lo cual todo vale para prevenir. Y los mejor posicionados para intentar contrarrestar los resultantes de este sector comercial, que es muy agresivo y creciente, son los médicos, para explicar lo que está ajustado y lo que no. ¿Pero por qué? Porque cuando hay tantos intereses, no todas las personas tienen recursos para elaborar un criterio que les permita discriminar la información cierta de la engañosa. Cuando hay compañeros que, actuando en representación de la profesión, hacen supuesta medicina preventiva con la alimentación funcional, con las pruebas de detección precoz, con test genéticos, con consensos, con medicamentos, con vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto, nuestra profesión, y por eso quería utilizar el momento para apelar a esta responsabilidad, debe asumir una especial responsabilidad deontológica, ¿no?, que impida avalar injustificadamente, bien sea con individuos o institucionalmente, propuestas que carecen de suficientes garantías y de fundamentos científicos, o que se prestan a confusión, ¿no? Y apelar a este sentido ético de la responsabilidad, aunque sea, como digo, para el mantra de la prevención, yo creo que correspondía. Solamente para terminar, una reflexión muy simple, y es que, a pesar de que estamos en un momento de crisis y de que yo creo que la profesión tiene la oportunidad de hacer reflexionar y reflexionar ella misma sobre si lo que hemos hecho hasta ahora es lo más ajustado, tenemos que dar alguna vuelta a algunas de nuestras actuaciones, o a muchas. Yo creo que, en todo caso, el agua siempre, no os olvidéis, acaba por seguir su cauce y acaba por llevarse por delante todo lo que le estorba. El agua siempre tira por su cauce. Yo espero que en nuestro caso el agua de la lógica sanitaria
nos dé la razón si la tenemos y nos la quite, lógicamente, si no la tenemos. Muchas gracias y con esto queda inaugurado este 20º Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Os recuerdo que ahora hay un cóctel en el restaurante Bahía Mediterráneo y que es saliendo a la derecha, pero no saliendo a la derecha de aquí, saliendo a la derecha en la calle, o sea, a la derecha.